¿Listo? Aprovechando, pues obviamente esta semana, digamos que ya pues dentro de 8 días obviamente no hay clase, entonces lo que vamos a hacer, como les digo, es aprovechar, ¿cierto? Para, digamos que, para hacer un análisis del laboratorio. ¿Por qué? Porque gracias a este laboratorio yo puedo hacer unas deducciones, ¿cierto? En lo que es la parte de ¿qué les digo? De relaciones volumétricas y relaciones gravimétricas. ¿Listo? O sea, este laboratorio es bastante importante. ¿Listo? Pues obviamente hay que saberlo llevar también con paciencia. ¿Listo? Porque pues digamos que en esencia pues no es fácil, ¿cierto? No es fácil de pronto relacionar un par de conceptos que hay que tener en cuenta ahí. ¿Listo? Entonces, por tal razón, como les digo, pues la idea es ir viendo, es ir analizando. Yo les estuve enviando ayer un video, ese video dura más o menos 30 minutos. ¿Listo? Eh, perdón. ¿Qué pasa pues con ese video? Digamos, lo que pasa con ese video es que, digamos, se está realizando una extracción de aire con baño María. Esta semana, pues, digamos, la idea es que se haga otro complemento, ¿cierto? Mostrando pues digamos o haciendo una demostración no con baño María, sino con extractora de aire forzado, ¿cierto? Es decir, con bomba de vacío. ¿Listo? Me regalan un minuto, ya les muestro la información. Regálame un segundito, por favor. Un segundito que estoy organizando acá una cuestión de la norma. O sea, estoy, ¿listo? Un segundito. La mundial para ya la tengo, listo. Recording in progress. Bueno, entonces como yo les decía, bueno, el laboratorio de gravedad específica es un laboratorio que está regido por la norma INVIA 128. ¿Listo? Antes de entrar pues al tema de gravedad específica, la idea es que veamos pues digamos algo por acá. ¿Listo? Nosotros hemos estado ya esta semana, por ejemplo, con el grupo 2 estableciendo lo que es el tema de bueno, el tema de las presentaciones sobre gravedad, perdón, fases del suelo. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que nosotros por acá, y esto es algo sumamente importante, nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos que el suelo es un material compuesto, ¿cierto? O sea, el suelo no es un material, digamos, o sea, el suelo no es un material como quien dice, o sea, un revoltijo de cosas, ¿cierto? Que a veces como se cree, pues que el suelo obviamente, digamos que
de alguna manera, pues tiene, pues digamos, una estructura desordenada, pero, ¿cierto? Digamos que esa estructura desordenada, nosotros tenemos que ordenarla, o sea, hacer un esquema mental, por así decirlo, para ordenar esa estructura. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque ya con eso yo puedo entender cuáles son las partes de volumen y las partes de peso que tiene el suelo. ¿Listo? Y van a haber relaciones, como les digo, relaciones volumétricas, relaciones gravimétricas que puedan, digamos, hacer una relación o hacer o darle sentido prácticamente a esas fases o esos componentes. ¿Listo? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, con gravedad específica puedo obtener lo que se llama relación de vacíos o lo que se conoce como relación de vacíos, puedo obtener porosidad, puedo obtener relaciones gravimétricas también, es decir, pesos unitarios. ¿Listo? Entonces, digamos de qué se trata, pues realmente ese orden de la estructura del suelo. Nosotros acá vamos a tener, bueno, esto lo voy a dejar de proyectar acá, para proyectar acá esta imagen. Nosotros en esencia vamos a tener estas dos condiciones. Digamos, una condición de humedad, ¿cierto? Es decir, una condición donde yo tengo tres fases de la materia, es decir, yo voy a tener la fase sólida, ¿cierto? O sea, es decir, ¿cuál es la recomendación acá? Que uno, pues, de todas formas, se debe medio encasillar en estos conceptos, ¿listo? Porque a veces uno confunde lo que es la fase sólida con la fase del suelo, digamos, y la fase del suelo, pues son tres fases, son dos fases, ¿cierto? O si el suelo está seco, es una fase, ¿listo? Entonces, pero acá tenemos que hablar es de estado sólido, tenemos que hablar de estado líquido y estado gaseoso. Digamos que esos tres estados se van a combinar ya en una zona de humedad, ¿listo? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, acá tenemos, digamos, dos componentes principales. Tenemos lo que es el componente sólido, que son pues obviamente el material particulado acá. ¿Listo? Y digamos, tenemos el componente que se llama o se conoce como componente de poros. O sea, en esencia, digamos, ¿cuál va a ser el componente de poros? El componente de poros pues va a ser todo este espacio, digamos que queda remanente gracias pues a la unión de material particulado. ¿Listo? Es decir, nosotros acá vamos a tener los sólidos, es decir, las partículas, ¿cierto? En ese estado, o las partículas básicamente que hacen parte del esqueleto mineral del suelo. ¿Por qué? Porque esto, es decir, al unir todas estas partículas se está hablando de esqueleto mineral del suelo. ¿Listo? Y hay otro componente que se llaman los poros, ¿cierto? Digamos que en esencia los poros se conocen como vacíos también, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a ver en mecánica de suelos dos conceptos, ¿cierto? Ya inclusive eso es aparte de, obviamente, estas unidades, sino en la unidad número 4, bueno, en la unidad número 5, es decir, en el tema de esfuerzos. Entonces, es decir, tenemos dos conceptos, que es los vacíos y tenemos otro concepto que son los poros, ¿cierto? Digamos que a la hora de la verdad es lo mismo, pero ¿qué pasa? Que los vacíos, digamos que yo los voy a utilizar, pues más que todo en la unidad 3, cuando esté calculando, por ejemplo, relación de vacíos, ¿cierto? Que es una propiedad volumétrica del suelo. En cambio, cuando yo hablo del concepto de poro, lo relaciono, por ejemplo, a la presión de poros. O sea, ¿qué es la presión, por ejemplo, que se genera en un suelo cuando está en estado de saturación? Es decir, cuando todos los espacios vacíos están llenos de agua. ¿Listo? Entonces, mire cómo se van generando inclusive nuevos conceptos, se van definiendo nuevos conceptos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa básicamente con esos poros o con esos vacíos? Digamos que cuando el suelo está seco, esos poros o esos espacios vacíos no tienen agua, ¿cierto? Es decir, pues digamos que todo ese espacio que queda tras la unión, por ejemplo, de material particulado, digamos todo ese espacio, pues ¿qué es lo que sucede? Digamos que está vacío, que tiene solamente aire, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando se
se genera una condición de humedad, es decir, cuando ya parcialmente esos espacios vacíos pues van a tener agua, ¿listo? Entonces, cuando parcialmente esos espacios vacíos van a tener agua, pues, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, se genera una fase adicional en las fases del suelo, ¿listo? O sea, esto es lo que define, mire, por ejemplo, todo el esquema, es decir, en un suelo húmedo, yo voy a tener los sólidos, por eso se define acá fase sólida, va a tener, digamos, dentro de los poros, espacios vacíos, agua, es decir, va a tener la fase líquida, y ya en la parte gaseosa va a tener, digamos, o en la parte del aire, que en ese caso corresponde a la fase gaseosa. ¿Listo? Entonces, mire, pues básicamente, digamos, ahí hay esos dos componentes principales que son los sólidos y, digamos, los poros, ya pues casi que se me abren o se me parten hacia generar tres conceptos, es decir, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en un suelo saturado? Para complementar, pues, ya el concepto por acá. ¿Listo? Pues ya en un suelo saturado, es decir, en esta zona que está por debajo del nivel freático, pues ya lo que pasa es que todos los espacios vacíos están llenos de agua, ¿cierto? O sea, igual van a estar existiendo los dos componentes, ¿cierto? O sea, va a estar existiendo, por ejemplo, el componente de los sólidos, mírenlo, acá está, ¿listo? Y va a estar existiendo el componente de los poros. ¿Listo? Eso es algo que no va a cambiar, ¿listo? Digamos, pero ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con ya sus componentes? Lo que pasa es que ya, digamos que ese poro, si al llenarse de agua, entonces, ¿qué pasa? El aire, pues que obviamente en algún momento, cuando el suelo estaba en estado de humedad, pues digamos que existía, pues hoy en día, ¿cierto? O en esta fase ya, o en esta condición de saturación, ¿listo? Digamos, ya ese aire desaparece, o sea que el poro está completamente lleno de agua, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener dos estados de la materia, que es el estado sólido y va a tener el estado líquido, ¿listo? Mire, yo voy a tener estos dos estados, pues, de la materia, ¿listo? O sea, ¿cuál es la conclusión acá? Digamos que se va a generar. La conclusión es que yo, digamos, siempre voy a tener, obviamente por el esqueleto mineral, un componente sólido. Yo voy a tener un componente de poros, digamos que según el grado de saturación, puede ser, digamos, es decir, pueden ser que esos poros no estén ocupados al 100% por agua, es decir, hay una fase gaseosa, como puede ser que esos poros estén ocupados 100% por agua, que es la fase, digamos, ya de saturación, y obviamente se genera únicamente la fase líquida. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando acá de gravedad específica. Pues, cuando yo estoy hablando de gravedad específica, lo que yo hago alusión, pues básicamente es a qué? Al peso específico, ¿cierto? Pues digamos, no les estoy diciendo nada aún, o les estoy diciendo a la acción de la fuerza de gravedad que se genera sobre las partículas sólidas. ¿Listo? Por eso se llama el concepto gravedad específica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo para la gravedad específica en el laboratorio, pues necesito, digamos, hacer una serie de, digamos, tomar un camino para que obviamente se pueda obtener, digamos, ese parámetro de gravedad específica. O sea, digamos que el tema de la gravedad específica, o sea, de por sí sola, pues no se puede establecer, por ejemplo, como un peso, ¿cierto? Es decir, yo no puedo decir, bueno, voy a tomar la gravedad específica y simplemente voy a pesar, por ejemplo, los sólidos. ¿Listo? Digamos que ahí yo me estaría desviando del asunto. ¿Por qué? Porque ya no tendría gravedad específica, sino peso de los sólidos. ¿Listo? Preguntas hasta ahora.
Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, básicamente estas fases del suelo, estas fases, entonces yo las voy a partir en lo que se llama diagrama de fases. Digamos, yo tengo acá un diagrama de fases hecho, pero no, digamos, no he nombrado los componentes del diagrama de fases. Me falta. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, básicamente, los componentes del diagrama de fases van a tener un componente, valga la redundancia, volumétrico, y van a tener un componente gravimétrico, es decir, van a tener hacia el lado derecho lo que es el volumen y hacia el lado izquierdo van a tener lo que es el peso. ¿Listo? Entonces yo voy a poder, digamos, diferenciar cada una de los estados de la materia, tanto en volumen como en peso. ¿Listo? Entonces yo voy a tener acá volumen de los sólidos, esto no se llama volumen del suelo, ojo eso, o sea, uno tiene que saber utilizar los términos. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que usted me diga volumen de los sólidos que me diga volumen del suelo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted me dice a mí volumen del suelo es que me está dando el volumen de toda la materia, es decir, el volumen de todos los estados prácticamente, ¿cierto? El volumen del estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, por esas razones se tiene que establecer acá volumen de sólidos, más acá arriba se tiene que establecer volumen del agua y más acá se tiene que establecer volumen del aire. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que el volumen del aire y el volumen del agua son muy importantes para obtener yo el volumen de vacíos. ¿Listo? Entonces, que ahorita les va a decir, les va a dar una clave, pues que obviamente se establece en el laboratorio de gravedad específica. Entonces, ¿qué pasa? Al final, básicamente, ya cuando usted suma lo que es el volumen de los vacíos más el volumen de los sólidos, está obteniendo el volumen total de la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave acá es establecer que el volumen del aire más el volumen del agua forman el volumen de vacíos. ¿Listo? O sea, digamos que yo les estaba comentando, yo les decía, mire, tenemos este concepto que es vacíos o poros, ¿cierto? Al fin de cuentas, pues un espacio, digamos que dejan la unión de partículas. Eso es un espacio vacío, prácticamente. ¿Listo? Ahora, cuando yo estoy hablando de peso, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mire, acá tengo peso de los sólidos y estoy diciendo acá arriba tengo peso del agua. Repito, no es peso del suelo. Que cuando usted habla de peso del suelo, digamos que es algo demasiado global. Pero cuando usted dice peso de los sólidos, usted está diciendo peso de las partículas sólidas, mejor dicho. ¿Listo? Entonces mire que ya al final uno dice, bueno, peso del agua y esto, pues el peso del agua más el peso de los sólidos va a ser el peso total. Entonces básicamente digamos que usted va a tener el peso total, volumen total de una estructura desordenada, digamos que tiene poros que parcialmente están llenos de agua y la transforma pues a este aspecto, ¿cierto? Que es un material ya ordenado y unas fases de la materia ordenadas dentro de ese material. ¿Listo? Digamos que todavía no llegamos, por ejemplo, a coger ese camino, pues o ese atajo, por ejemplo, para el tema de gravedad específica. O sea, yo les decía, por ejemplo, para la gravedad específica no es establecer el peso, porque cuando usted establece peso, usted establece una unidad de medida. Diga usted kilogramos, toneladas, gramos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, digamos que ahí usted está estableciendo una unidad de medida. En la gravedad específica, realmente usted no establece una unidad de medida. O sea, la gravedad específica es un parámetro adimensional. Entonces, imagínese, por ejemplo, si usted va a hacer peso de los sólidos, pues digamos que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, ya le está dando la unidad y usted no requiere unidad. O sea, quiere es que la situación le quede adimensional. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la otra clave? La otra clave para hacer el laboratorio de gravedad específica es que yo requiero tener el menor número de fases, ¿cierto? Para, digamos, poder obtener no solamente pesos,
sino yo necesito obtener volumen, ¿cierto? Yo necesito obtener peso y yo necesito obtener volumen. Digamos que si yo, por ejemplo, realizara aquí el de gravedad específica, yo necesito obtener peso y volumen de la fase sólida, peso y volumen de la fase líquida y volumen de la fase gaseosa. Y eso, digamos, obviamente no es fácil. No es fácil obtener, por ejemplo, volumen de un material, por ejemplo, volumen de un material que está suelto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la muestra que se utiliza para hacer gravedad específica es una muestra en condición alterada, no es una muestra en condición inalterada. ¿Listo? Entonces, por eso yo necesito reducir. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando tengo acá peso y volumen, yo voy a tener peso y volumen ya de los, peso y volumen de los sólidos, peso y volumen de los líquidos o del agua. Entonces, ya con eso yo necesito ya, por ejemplo, en el laboratorio, digamos, un recipiente que a mí me dé un volumen que yo pueda conocer, ¿cierto? Y yo necesito un material al cual yo le pueda conocer el volumen, por ejemplo, o le pueda conocer el peso, digamos, de manera exacta, ¿cierto? O sea, digamos, o sea, de pronto puede ser algo confuso, pero, o sea, cuando usted tiene agua, usted, digamos, con el agua ya sabe cuál es el peso unitario del agua, ¿cierto? O sea, usted no necesita hacer otro ensayo para determinar, por ejemplo, el peso unitario del agua. Y el peso unitario del agua, si usted se da cuenta, es peso del agua sobre volumen del agua, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, tiene peso de los sólidos, lo puede tener, por ejemplo, ¿sí? Pero le faltaría volumen de los sólidos. ¿Listo? O sea, acá, en estas relaciones volumétricas y gravimétricas, mire lo interesante acá. Lo interesante de este punto es que usted va a llegar, usted tiene, por ejemplo, va a tener peso de los sólidos por acá, ¿cierto? Para eso usted le dice la norma, mire, usted tiene que utilizar, por ejemplo, un material, digamos, es decir, tiene que hacer un secado al aire, ¿cierto? De un material, de una muestra, ¿cierto? Bueno, una muestra de suelo, secada al aire, digamos, que usted previamente necesita clasificar, ¿listo? Usted previamente necesita clasificar, o sea, ya sea un material limoso, ya sea un material arcilloso, ya sea un material arenoso, ¿listo? ¿Por qué? Porque el ensayo de gravedad específica, la norma INVIAS, está diseñado para materiales arenosos hacia abajo, ¿listo? O sea, no hay, digamos, una volcán de suelo, ¿cierto? Porque en materiales sí hay el gravedad específica sobre agregados por encima de los 4.75 milímetros, ¿listo? Acá no estamos hablando de materiales. Por ejemplo, alguien por allá se acordó de materiales en cuarto semestre y eso no, esto no, digamos que tiene que ver mucho, pero no se relaciona porque es, esto se llama peso, gravedad específica, ¿cierto? De los agregados que están por debajo de 4.75 milímetros, ¿listo? Entonces yo les decía, yo tengo peso de los sólidos, yo voy a tener peso del agua y yo voy a tener volumen del agua, digamos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que a mí me falta acá? A mí me faltaría es el volumen. Segundo que se me perdió el lápiz. Entonces yo tengo por acá lo que es volumen de los sólidos, digamos que no lo conozco. O sea, el gran problema, digamos, y la gran dificultad que tiene el ensayo de gravedad específica es hallar ese criterio, ese componente. ¿Listo? O sea, bueno, es un criterio, obviamente, es un problema que hace mucho tiempo ya lo solucionaron, digamos, ¿cierto? Lo que pasa es que yo las estoy orientando a qué? A establecer, es decir, como usted necesita un valor adimensional, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, cuando establece, digamos, lo siguiente, pensemos en lo siguiente. Cuando usted dice, mire, yo voy a relacionar, por ejemplo, el peso unitario del suelo, por decir algo, el peso unitario de las partículas, ¿cierto? Digamos, dejemos a un lado peso unitario del suelo, peso unitario total,
sino cuando yo relaciono el peso unitario de las partículas sólidas con el peso unitario del agua. Entonces, si usted hace esa división, entonces está obteniendo un factor adimensional, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues usted obtiene, por ejemplo, peso unitario de los sólidos, kilonewton por metro cúbico, peso unitario del agua, kilonewton metro cúbico. ¿Listo? Digamos, el peso unitario del agua, usted por una tabla lo conoce, por ejemplo. Digamos que si usted, digamos, trabaja así con números cerrados o con números enteros, usted puede decir, mire, digamos, el peso unitario del agua puede ser, por ejemplo, 1 tonelada por metro cúbico, o puede ser, digamos, 10 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, si usted, o puede ser 1 gramo por centímetro cúbico. Y si usted divide algo sobre 1 gramo, sencillamente, ¿qué obtiene? Digamos lo mismo, ¿cierto? Entonces, prácticamente al tomar esa decisión, uno ya se puede concentrar, al fin de cuentas, digamos, en esta fase que es la fase sólida. Que la fase sólida es la relación entre el peso de los sólidos y el volumen de los sólidos para obtener, digamos, un peso unitario de los sólidos. Que ese peso unitario de los sólidos, al fin de cuentas, castigado por un factor que tiene acá el agua, que es muy importante, que se llama temperatura, a usted le va a dar un valor que se llama, o un parámetro que se llama gravedad específica. ¿Listo? Entonces, mire toda esa lógica que se le ha puesto al ensayo, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar, digamos, a esta definición. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, bueno, esto tengo que pues ya dejarlo de proyectar y tengo que proyectar esto. Digamos, básicamente, ¿qué es? Bueno, en la gravedad específica, ¿cuál es la recomendación? Uno tiene que leer textualmente el significado. La norma INVIA 128 dice, determinación de la gravedad específica de los suelos y del llenante mineral. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Digamos, este método se utiliza, como les digo, para, digamos, agregados por debajo de la malla número 4. Entonces, digamos, vamos acá, mire, yo necesito que ustedes se concentren un momentico en este concepto. Entonces, con este concepto no puede entender muchas cosas. Y este concepto, por eso es que este laboratorio es tan importante para entender lo que es el tema de fases del suelo. ¿Listo? Concepto de gravedad específica es la relación entre la masa de un cierto volumen de sólidos, la masa de un cierto volumen, ¿cierto? Cuando usted dice masa, ¿es por qué? Porque usted conoce el valor de esa masa. Cuando usted dice de un cierto, es que usted no conoce el volumen de esos sólidos, ¿cierto? A una temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada y libre de gas a la misma temperatura. Cuando usted dice la masa del mismo volumen, del mismo, pues, ¿qué quiere decir? Es decir, que usted con el factor agua, como yo les decía, usted en el agua conoce la densidad o peso unitario, ¿cierto? Usted puede conocer igual el peso del agua, lo puede conocer, y como usted tiene el peso del agua y el peso unitario o densidad, usted puede conocer volumen del agua. Cuando usted conoce volumen del agua, y como acá le está diciendo usted la definición, dice, es la masa de un cierto volumen de sólidos a la temperatura de la masa del mismo volumen de agua destilada. ¿Qué quiere decir? O sea que usted con el volumen del agua puede conocer el volumen de los sólidos. Esa es, digamos, la solución de la cuestión de gravedad específica. ¿Listo? Entonces, o sea, uno se tiene que sentar, digamos, esto es de mucha paciencia. O sea, esto no se va a entender, digamos, y no se va a volver uno experto pues en un día, ¿cierto? Sino que esto es una cuestión de análisis, una cuestión de pensar y repensar y maquinar prácticamente
¿Por qué? Porque mire que si yo leo de rapidez, dice, es la relación entre la masa de un cierto volumen de sólidos, una temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada y libre de gas en una temperatura. No me está diciendo nada. Entonces yo tengo, ¿cuál es el consejo? Que ustedes se detengan a leer las cosas. O sea, como lo hacen los abogados. Pues, que ellos llegan y todos los contratos, digamos, situaciones legales, ¿cierto? Cuestiones ya laborales, bueno, lo que sea, ellos ya leen y leen y leen. O sea, un documento yo lo puedo leer para unas 10 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el uso, el orden de las palabras, digamos que genera también un orden de entendimiento y un significado. ¿Listo? Entonces, mire que acá, digamos, ¿cuál es la clave? La clave es que usted conozca el volumen del agua. O sea, la clave acá es que uno utilice un recipiente que uno le conozca el volumen. ¿Listo? Preguntas. Entonces, básicamente, la gravedad específica se define, pues, aparte de la INDIA 128, la define la norma STM de 854, digamos, pues, que de ahí se sacó la INDIA 128. ¿Listo? Entonces, es la relación entre la masa, bueno, este ya lo leímos, de un cierto volumen de sólidos a una temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada y libre de gas a la misma temperatura. ¿Listo? Se define como el peso unitario. Aquí hay otra definición que vamos a llegar a algo bien interesante. Se define como el peso unitario, ¿cierto? Digamos, en este caso sería el peso unitario de los sólidos, ¿cierto? Esta es una definición, digamos, muy puntual. Esta es una definición, digamos, muy genérica que es sacada del libro de Bowles, del Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. Pero entonces, en este caso, ¿cuál sería, digamos, la definición correcta? Es el peso unitario de los sólidos, ¿listo? Por eso es que uno también tiene que la bibliografía saberla procesar, ¿listo? O sea, es el peso unitario de los sólidos, no es lo mismo tener el peso unitario de los sólidos que el peso unitario del suelo. No es lo mismo, ¿listo? Entonces, sobre el peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados, considerando únicamente los granos del suelo. Entonces, mire que ahí es como si corrigieran el concepto, ¿listo? Aunque yo podría decir, se define como el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados. O sea, llegaría hasta aquí el concepto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, básicamente acá está mezclando dos conceptos, que es material de suelo, que es todo, con los granos del suelo, que son, pues, digamos, los sólidos. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que esa es una observación. Pero la gravedad específica es el peso de los sólidos, peso unitario. El peso unitario de los sólidos va a ser igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Y en el denominador se multiplica por el peso unitario del agua a 20 grados centígrados. Ahora, el peso de los sólidos básicamente puede ser igual también, puede ser igual, ¿cierto? ¿A qué? Puede ser igual al peso de los sólidos sobre el volumen total, ¿cierto? Sobre el peso del agua sobre el volumen total. O sea, usted puede preguntarse, ¿pero por qué eso es igual? Porque usted, por ejemplo, cuando divide el peso de los sólidos y el peso del agua, pues divide usted kilogramos sobre kilogramos, entonces le queda finalmente una unidad adimensional. ¿Listo? ¿Qué es gravedad específica? ¿Listo? Entonces, mire que acá yo tengo estas dos definiciones que me generan el concepto de gravedad específica. ¿Listo? Yo creo que ustedes ya se empiezan a imaginar cosas, por ejemplo, de la parte volumétrica, ¿cierto? De la parte gravimétrica. ¿Por qué? Porque este concepto es el concepto raíz, ¿cierto? Digamos, de la mecánica de suelos en la parte de fases del suelo. ¿Listo? Preguntas.
Entonces, ¿para qué nos sirve relación de vacíos? Nos sirve para determinar lo que es cálculo de granulometría por hidrómetro, ¿cierto? Y es importante para obtener lo que es, bueno, relación de vacíos y obtener el peso unitario del suelo. O sea, el peso unitario ya es el peso unitario de toda la masa. Es decir, considerando sólidos, considerando agua, y si uno considera la parte volumétrica, sería sólidos, agua y aire, ¿cierto? Dependiendo ya del estado del suelo, ¿listo? La gravedad específica, por ejemplo, los mineros, ¿cierto? Digamos, las compañías de explotación de oro, ellas utilizan, ¿para qué? Para hacer ensayo en las muestras que ellos van sacando, ¿cierto? Ya sea de un río, ya sea pues de la montaña, ¿cierto? Y esas pruebas y esas muestras le hacen gravedad específica, ¿para qué? Ya pues obviamente como estamos hablando de un metal pesado, ¿cierto? Entonces básicamente la gravedad específica ya se nos va a, digamos, nos va a generar unos valores anormales, ¿cierto? Respecto a los valores que convencionalmente se utilizan, por ejemplo, en la mecánica de suelos, ¿cierto? Que ahorita los vamos a ver, ¿listo? Se utiliza obviamente en el cobre, en temas ya de, bueno, de metales de pesados en minería, ¿listo? ¿Por qué? Porque el valor, pues, de los elementos químicos férricos, pues, el tema de gravedad específica es mucho mayor que el de los elementos, digamos, no férricos, o si hablamos de minerales, de los minerales no ferromagnesianos. Bueno, entonces, básicamente, digamos, dice, ¿cuál es la restricción teórica en la gravedad específica? Digamos, al tomar, básicamente, digamos, nosotros tenemos la ecuación 2, ¿cierto? El tema del volumen, esta es la ecuación, bueno, esta es la ecuación, bueno, aquí sería la ecuación 3, más que todo, ¿cierto? Corrijo ahí. El tema del volumen se puede cancelar, ¿cierto? Pero, digamos que no se puede hacer, voy a cambiar de una vez esto, porque aquí hay una pequeña, esta es la ecuación 3 y tenemos por acá la ecuación 2. Entonces, al tomar la ecuación 3 se observa que el término del volumen se puede cancelar, sin embargo, si no se cancela, se obtiene la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, es decir, nosotros podemos cancelar estos volúmenes, pero de alguna manera podemos llegar con estos volúmenes a la ecuación número 2, ¿listo? Entonces, ya retomando acá, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es determinar el volumen de un peso conocido de granos de suelo y ese dividirlo por el peso del mismo volumen de agua al aplicar, digamos, la ecuación 1, ¿cierto? O sea, la ecuación del principio, pues, del principio teórico en ese caso. ¿Listo? ¿Me regalan un segundito, por favor? Disculpe. Recording stopped. Me disculpan, muchachos, sino que pues hay cosas que uno también ya no tiene algo aparte, pues de la cuestión, bueno, digamos, ¿cierto? Hay veces que se le cruzan cositas, ¿cierto? Llamaditas por ahí que no se hacen como a tiempo, entonces me disculpan, pero ya, continuamos. Recording in progress. Entonces, sin embargo, mire, acá está la clave de esto, también otra clave.
digamos que ya resolvimos o ya se supo cómo establecer el término, pero sin embargo, el volumen de los sólidos es posible obtenerlo mediante el principio de Arquímedes. ¿Listo? A una temperatura igual a 20 grados centígrados. Entonces, es decir, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Si usted conoce el tema del agua, si volumen del agua, peso del agua, pues va a conocer también volumen de los sólidos. Sencillamente. ¿Listo? Entonces, y acá viene la otra clave. Con el volumen de los sólidos es posible determinar el volumen del agua, ¿cierto? O viceversa, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque usted conoce el volumen del pignómetro, ¿cierto? Entonces, esa es la clave. O sea, la clave es yo poder, digamos, relacionar lo que es el concepto de volumen total, ¿listo? O sea, ¿cómo yo relaciono el concepto de volumen total? Cuando yo obtengo o establezco, digamos, un concepto de un volumen de un recipiente que yo conozco, que yo tengo, ¿cierto? Que en ese caso va a ser un pignómetro, bien sea de 250 centímetros cúbicos de volumen conocido, o bien sea un pignómetro de 500 centímetros cúbicos de volumen conocido. ¿Listo? Entonces ahí está la clave. ¿Listo? Entonces, ahí pues, bueno, hay que tener en cuenta también el tema de por qué se define ese valor de en los 4 grados centígrados, o por qué se establece en la definición ese tema de los 4 grados centígrados. Porque a esa temperatura se supone que el agua tiene la mayor densidad o el mayor peso unitario. ¿Listo? Que en ese caso obviamente pues es muy cercano a 9.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Esa es simplemente la definición. Ahora que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, utilizamos pues obviamente temperaturas diferentes a 4 grados centígrados, sino que nuestra temperatura prácticamente de calibración o de trabajo es una temperatura de 20 grados centígrados, ¿cierto? Digamos que es una temperatura más normal al ambiente. ¿Listo? No una temperatura cercana al punto de congelación. ¿Listo? Entonces, básicamente, al evaluar la variación de la densidad del agua respecto a la temperatura en un rango de 0 grados centígrados a 4 grados centígrados, el agua se torna más densa, donde la estructura cristalina se encuentra en un estado más compacto, es decir, que no existen vías interregulares de comunicación. Ya cuando el agua comienza a calentarse, ya se genera un cambio del estado sólido a líquido por efectos de fundición, y eso ya genera intercomunicación, donde las partículas adquieren energía cinética y obviamente rompen enlaces y obviamente empiezan a ocupar espacios vacíos y la densidad finalmente disminuye con la expansión del agua. ¿Listo? Pasos a seguir. Digamos que el laboratorio es, digamos, el laboratorio más que todo es de cuidado. ¿Por qué razón? ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros utilizamos realmente, pues, un poco, bueno, una muy baja cantidad de muestras, ¿cierto? Entonces, básicamente se puede narrar, por ejemplo, de que a usted se le regó la muestra, de que se le regó un poquitico de muestra. Entonces, con un poquito de muestra, ¿cierto? Que a usted se le riegue, ya el resultado mejor dicho, se dañó. Entonces, primero, realizar el secado al aire de una muestra de suelo. Secado al aire, o sea, acá no me está diciendo secar al horno. ¿Listo? O sea, el secado al aire, básicamente, ¿por qué se hace? Porque la idea es que el horno, como es, bueno, trabaja a 110 grados, más o menos 5, más o menos 10, en otros casos, eh, digamos que esa temperatura de 110 grados, usted le va a cambiar en parte la estructura química del suelo. ¿Listo? Y le va a cambiar, por ejemplo, la estructura química, por ejemplo, y le va a cambiar, digamos, más que todo, la composición, digamos, orgánica que tenga el suelo. ¿Por qué? Porque hay suelos que a pesar de que son inorgánicos, van a tener muestras o raíces
¿cierto? O raíces, o van a tener hojarasca, o van a tener algún tipo de materia orgánica. Entonces, si usted pone prácticamente a cocinar el suelo a 110 grados, entonces lo que está haciendo es calcinar la materia orgánica, y lo que está haciendo es ya afectar el valor de la gravedad específica. Por eso es que se tiene que establecer el secado al aire y no el secado al horno de la muestra de suelo. Segundo, establecer la cantidad adecuada de la muestra de suelo. Vamos a ver unas tablas, ¿cierto? Tercero, realizar la calibración del pignómetro. Ahorita vemos cómo es eso. Cuarto, realizar la lechada del suelo más agua. Quinto, retirar el exceso de aire en la lechada. Sexto, pesar la muestra de suelo más agua dentro del pignómetro. Y séptimo, secar la muestra para obtener el valor del peso seco de la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Listo? Ahora, nosotros primero que tenemos que hacer es realizar el secado al aire de la muestra de suelo. ¿Listo? Para eso yo les voy a enviar, digamos, esta semana un material, ¿cierto? Digamos, para establecer unas particularidades ya a fondo de un suelo, ¿cierto? Es decir, lo que yo necesito es que nosotros nos concentremos, por ejemplo, primero en esta definición y después ya nos concentramos, digamos, en lo que es ya el tema ya propio de o ciertas características que tiene el suelo. ¿Para qué? Digamos, para que ya con este concepto que estamos adquiriendo en el momento, que es el concepto de gravedad específica, nosotros podamos la otra semana ya darle es decir, como esa forma final, ¿cierto? De acuerdo a un tema muy importante que es el tema de la escogencia de la muestra respecto al tipo de suelo. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a tener lo que es, en este caso, arenas, ¿cierto? ¿Qué son arenas? Pues arenas son, pues, digamos, partículas que van desde 4.75 milímetros hasta 0.075 milímetros. ¿Listo? ¿Qué características van a tener las arenas? Pues las arenas tienen, por ejemplo, fricción, ¿cierto? Las arenas obviamente se sienten, digamos, en la palma de la mano, ¿cierto? Con el tacto. En cambio, cuando uno ya pasa, por ejemplo, un suelo como un limo o una arcilla que tienen tamaños menores a 0.075 milímetros, entonces ahí ya uno ya no lo siente, pues uno no siente esa fricción como la siente en la arena, sino que, digamos, esos suelos ya son más, por así decirlo, son más blandos, son más pegajosos, son más moldeables, porque la arena no es un material que se pueda moldear. ¿Listo? Al menos la arena sin algún componente cohesivo. ¿Listo? Ya la arena cuando tiene componentes cohesivos yo se la puedo moldear. ¿Por qué? Porque tendría cohesión. ¿Listo? Entonces básicamente acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos, digamos que cuando el material es una arena, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de pignómetro, que es pignómetro de 250 y pignómetro de 500 mililitros. ¿Listo? Entonces, digamos que obviamente, pues, es decir, con los dos se puede trabajar, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, ¿cierto? O sea, con los dos, digamos, haciendo el tratamiento o estableciendo ya el tratamiento o el procedimiento adecuado, pues debería dar los mismos valores, ¿cierto? O valores similares de gravedad específica, ¿cierto? Entonces, cuando son arenas, por ejemplo, arenas, ya aquí vamos a establecer un tema de nomenclatura. Bueno, el término arena, pues viene del inglés, ¿cierto? En este caso, pues obviamente es la inicial de la traducción de arena en inglés. Y este valor P es pobremente gradada, ¿cierto? Vamos a tener arena pobremente gradada limosa,
es decir, este M es la denominación del limo, del inglés, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una arena, digamos, mal gradada o pobremente gradada, limosa, o arena mal gradada, entonces la muestra que vamos a utilizar es de 60 gramos más o menos 10. ¿Qué quiere decir? Que usted puede utilizar o 70 o 50, ¿cierto? Pero pues, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que usted utilice 60, ¿listo? Lo ideal es que usted utilice pues 60, ¿listo? Cuando ya se utiliza un pignómetro de 500, se va a utilizar o se va a tener en cuenta ya lo que es una masa de 100 gramos, más o menos 10. Ya, por ejemplo, otro tipo de suelo va a ser la arena pobremente gradada arcillosa, o puede ser arena limosa, o puede ser arena arcillosa. Pues aquí ya nosotros vamos a tomar para un pignómetro de 250 mililitros, vamos a tomar 45 gramos más o menos 10, y para un pignómetro de 575 más o menos 10. ¿Listo? Y al final, cuando yo tengo limo o arcilla, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Utilizar una masa de 35 más o menos 5, y utilizar por acá en el de 500 una masa de 50 más o menos 10. ¿Listo? O sea, esas son las masas recomendadas que se generan, pues, obviamente para establecer, digamos, el ensayo. Estos ya son, digamos, los elementos, por ejemplo, que se establecen para hacer el ensayo de gravedad específica. Tenemos una muestra, ¿cierto? Digamos ya, obviamente uno tiene que establecer en primer lugar, pues, el tipo de suelo, ¿cierto? O sea, tiene que establecer, pues, las características. Uno va a tomar, pues, ya sea bueno, en este caso tenemos pignómetros de 500, ¿listo? Y tenemos, pues, digamos, recipientes también para mezclado y para ser llenado. Tenemos un mecanismo de hidratación, ¿cierto? O de aplicación de agua. Bueno, aquí tenemos, pues, un embudo, ¿cierto? Para realizar ya el vaciado de la lechada en el pignómetro, y al final tenemos, pues, algo muy importante, que es el termómetro. Tenemos por acá la balanza, y tenemos por acá lo que es el baño María. ¿Listo? Entonces, la calibración del pignómetro, inclusive vamos a ver por acá una hoja de cálculo muy sencilla. A ver, esto está por acá. Digamos, o sea, ¿cómo se puede hacer la calibración del pignómetro, por ejemplo? La calibración del pignómetro se puede establecer tomando lo que es el peso del pignómetro más agua a diferentes temperaturas, como se mostraba, pues, en el video. ¿Listo? Entonces, mire que acá tenemos un rango de temperaturas entre 16 y 27 grados. ¿Listo? Obviamente, pues, que toca ir enfriando el agua, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, cuando uno está, bueno, digamos por acá, cuando estamos, tenemos por acá, bueno, los videos me regalan un segundo. Recording stopped.
Me regalan un segundito, por favor, ya vamos a continuar. Recording in progress. Entonces, mire, por ejemplo, acá se está haciendo la calibración digamos, bueno, el pesaje, obviamente, ¿cierto? El pignómetro, que toca tener también ese peso, ¿listo? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el pignómetro, ¿cierto? Ya, obviamente, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Inclusive ahorita vemos esa marquita. El pignómetro, él tiene una marca de calibración, ¿cierto? Él tiene una marca de calibración y esa marca de calibración, digamos que básicamente aquí se forma un menisco, es decir, una curva por tensión superficial. Ese menisco, es decir, la parte baja del menisco, tiene que quedar al ras, ¿cierto? Con la línea de calibración. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, acá se está haciendo el proceso de calibración, ¿cierto? Del pignómetro, es decir, ¿qué es lo que se hace? Pues básicamente acá lo que se hace pues es pesar, mire acá está en el video, se pesa el pignómetro más agua y después lo que se hace es tomarle la temperatura, ¿listo? Entonces cuando obviamente pues digamos toca primero digamos que se puede hacer el proceso de enfriamiento, es decir, yo tengo un pignómetro, una temperatura, digo usted, de unos 25, 27 grados, y de ahí sencillamente lo que yo voy a hacer es sin afectar la marca de enrase, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer, pues, bueno, digamos que ahí de pronto se nos va a afectar por el tema del termómetro, pero yo voy a ir enfriando prácticamente el agua hasta que digamos, se me vaya disminuyendo la temperatura para tomar ese tema de el peso, ¿cierto? Del pignómetro más el agua a la temperatura establecida, pues digamos a varias temperaturas, ¿listo? Pues con esto sencillamente es un proceso ya de una regresión lineal, ¿sí? Y aquí sencillamente ya lo que se establece es a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿listo? Que aquí la tenemos, mire, la temperatura de análisis, 20 grados centígrados. Nosotros vamos a obtener ya lo que es el peso del pignómetro más agua, ¿listo? O sea, a partir de la aplicación de esa regresión lineal, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sigue acá? Lo que sigue después es realizar o elaborar la lechada de suelo más agua, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo al final necesito prácticamente tener en el pignómetro, pues digamos, agua más suelo, porque para dejar ya el sistema de análisis en esas dos referencias, ¿cierto? Es decir, ya dejar las fases del suelo, no como tres fases del suelo, sino como dos fases del suelo, ¿listo? Es decir, la fase sólida y la fase líquida. ¿Para qué? Para después poder obtener, pues ya finalmente ese volumen de sólidos y obtener el término de gravedad específica o el tema de gravedad específica. ¿Listo? Entonces, obviamente aquí ya cuando yo voy a hacer la lechada acá en el video, ¿listo? Cuando yo hago la lechada, bueno, aquí sigue pues el trabajo ya de calibración, ¿listo? Y después, bueno, antes de eso yo había hecho la lechada, ¿listo? Yo inclusive en el laboratorio, en el video, les mostraba básicamente que esto tiene por aquí una marca de enrase, ¿cierto? Entonces, que esa marca de enrase pues tiene que estar con el menisco o con el borde inferior del menisco, ¿listo? Inclusive yo por acá había hecho, por ejemplo, la lechada, entonces para la lechada pues tengo que utilizar, digamos, un mezclador con baja revolución. ¿Para qué? Para evitar de que este material
es decir, de que el suelo se me esparza, se me riegue. ¿Por qué razón? Porque si usted dice, mire, yo voy a tomar una masa de 60 gramos, entonces es una masa que usted conoce inicialmente, que obviamente no va a ser la misma masa final. ¿Por qué? Porque el suelo puede tener raíces, puede tener algún componente que ya se nos pierda debido al proceso de secado final. ¿Listo? Pues aquí lo que hacemos ya es generar pues, la lechada. Aquí tenemos ya la lechada de suelo. Esto, o sea, es el procedimiento. Ya inclusive, pues aquí ustedes ven en el laboratorio que yo le aplico ya con el spray de agua, ya para, pues obviamente ir organizando la mezcla y a su vez, pues yo la voy a colocar ya en donde, la voy a colocar en el pignómetro. Ustedes pues vieron el video. ¿Listo? Entonces ya al final, por ejemplo, yo lo que hago es realizar el proceso del vaciado. Pues aquí estoy haciendo el vaciado de la lechada al pignómetro. ¿Listo? Entonces, es decir, ya con el vaciado, después yo qué es lo que estoy haciendo, ya con el spray, pues yo ya retiro el excedente pues, de suelo que queda ahí en el recipiente, ¿cierto? En el contenedor, y ya yo pues con la ayuda de un embudo, eso no se puede hacer ahí directo. ¿Por qué? Porque siempre se pierde material. ¿Listo? Entonces, yo voy organizando ya de tal manera que la mezcla de lechada más bueno, digamos, agua más partículas sólidas, si eso va a tener aire, ¿cierto? A pesar de que se genera un proceso de mezclado. Entonces, es decir, yo ya la genero, ¿cierto? Ya hago el vaciado de la lechada y esto pues básicamente al final, digamos, yo lo que hago es tratar de llenar un poco más. O sea, yo lleno un poco más, ¿cierto? Digamos ya el pignómetro, ¿cierto? ¿Para qué? Para después pasar al baño María, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el siguiente proceso? No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. ¿Cuál es el siguiente proceso? Ya retirar el exceso de aire en la lechada. ¿Listo? O sea, ahí hay dos procesos, que es el proceso de extracción, ¿cierto? Con la bomba de vacío, que lo vamos a ver esta semana, aprovechando pues lo que yo les decía, y vamos a ver lo que es bueno, aquí estamos viendo, perdón, el retiro del aire a partir de el baño María, ¿cierto? Digamos, el baño María normalmente se calienta a una temperatura que pues llega a los 50 grados, más o menos, ¿listo? Entonces, ya a esos 50 grados, pues, ¿qué va a pasar? Mire, por ejemplo, acá ya se empiezan a generar estas aglomeraciones de burbujas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que ayudar, por ejemplo, al proceso, ¿cierto? Es decir, yo tengo que ayudar a este recipiente, pues que aquí está ya, obviamente, en ese caso se está calentando el agua, ¿cierto? Del pinómetro, y ese calentamiento del agua lo que permite es que van saliendo las burbujas de aire, porque al final yo necesito, para calcular la gravedad específica, es únicamente sólidos y únicamente agua, no necesito más. ¿Listo? Entonces ya para eso lo que yo tengo que hacer es un proceso ya de agitación, ¿cierto? Aquí yo lo estoy agitando, es decir, pues eso es como cuando uno hace chocolate, ¿cierto? Pues tiene que empezar a agitar el pignómetro, ¿para qué? Para ayudar a que se genere una salida del aire. Inclusive, mire, por ejemplo, acá ustedes ven en la imagen que esto tiene unas burbujas, pues, que están saliendo, ¿cierto? De la muestra de suelo. Entonces, al final lo que se requiere es que todas esas burbujas salgan, ¿para qué? Para que nos dé un resultado de gravedad específica. Porque, ¿qué pasa? Si no saco yo como en las burbujas, al fin de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, pues obviamente no hay agua que esté ocupando los espacios, digamos, vacíos que están en forma de burbuja. O sea, en realidad el peso del agua, si no se saca, pues todo el aire debería ser menor. Entonces, ese peso del agua lo que me va a afectar a mí al final es el tema ya del valor final de gravedad específica.
¿Listo? Entonces yo hago este proceso ¿hasta dónde? Pues hasta que ya finalmente, es decir, yo por aquí, hasta que al final ya no me aparezcan las burbujas. Es decir, hasta que ya me quede aquí la muestra, mire, por ejemplo, mire cómo queda la muestra. La muestra ya queda, obviamente sin aire, ya queda, uno lo que hace pues al final es vuelve y sacude pues el pinómetro y ya se da cuenta de que el aire es mínimo o que ya no existe aire, ¿listo? O a veces se nos generan unas burbujas en la parte superiores porque es proceso ya de sacudir el agua, pues no es porque sean burbujas internas que todavía tengan. Por eso es que ese proceso más o menos tarda unos 3 horas, ¿cierto? Bueno, de 1 hora y media a 3 horas realmente se tarda ese proceso. Obviamente acá en el video lo que se hace es resumir, ¿no?, el procedimiento. Ya al final, ¿qué es lo que se hace? Al final lo que se va a hacer es enrasar prácticamente ya bueno, digamos, yo tenía aquí otro pignómetro, o sea, ya yo tenía el pignómetro del laboratorio, es decir, el de 500, y yo tenía otro pignómetro que era el de 250, que ya le había sacado el aire. Por eso es que en el video, pues aparece, digamos, de pronto ese cambio. ¿Listo? Ya lo que se hace al final es realizar el proceso de enrasado, ¿cierto? Y al final, ¿qué es lo que yo hago? Pues limpiar obviamente ya el exceso de humedad o el exceso de agua en las paredes del pinómetro, y sencillamente ya lo único que hago, lo único que me faltaría es pesar ya digamos, la muestra, si pesar el pinómetro más agua más suelo. O sea, ¿yo qué datos voy a tener? Voy a tener peso del pinómetro, va a tener peso del pinómetro más agua a la temperatura de trabajo, va a tener peso del pinómetro más agua más suelo o partículas sólidas. La idea es que ese peso del agua más partículas sólidas más el pinómetro esté a la misma temperatura que el peso del pinómetro más agua, es decir, a 20 grados centígrados. En ese caso, pues si toca enfriarlo, pues se lo hace. Sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya al final se toma el dato, ¿cierto? Se le toma la temperatura, es lo que les digo, para, digamos, calibrar ahí, pues, el tema, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, pues, ¿listo? Entonces ya con eso, pues ya queda todo, mejor dicho, todos los valores, todos los parámetros. Digamos, ¿qué es lo que me faltaría? Digamos, ahí ya quedaban todos los valores relacionados al pinómetro. Lo que me falta al final es llegar y hacer el vaciado prácticamente, ¿cierto? Ya de la lechada, pues en un recipiente para generar el proceso de secado. Entonces, al final, pues tengo que hacer lo mismo, es decir, con el spray. Al final, con el spray, yo tengo que retirar el exceso de partículas sólidas y sencillamente ya esta muestra se pone a secar. ¿Listo? Entonces, el procedimiento es muy sencillo. O sea, digamos, ahí no tiene, pues pierde, como se dice coloquialmente. ¿Cuál es el cuidado? Que se tiene que tener el cuidado es que usted no se le pierdan partículas de sólidas. Que si se le pierden partículas, o sea, ¿cómo se pueden perder partículas? Cuando usted está haciendo la lechada, cuando usted está vaciando la lechada en el pignómetro, cuando usted está vaciando la lechada del pignómetro hacia la bandeja para hacer el proceso de secado. ¿Listo? Entonces mire que hay 3 oportunidades de perder partículas sólidas, y si usted pierde partículas sólidas, entonces al final, pues obviamente el valor de gravedad específica no es el esperado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos, vamos a hacer unos cálculos, pues esto es demasiado fácil, ¿cierto? Entonces, digamos acá lo que vamos a hacer es utilizar un pinómetro de 250 milímetros, ¿cierto? Entonces acá tenemos que el peso del pinómetro más suelo, o sea, el peso final, van a ser 355.2 gramos. ¿Listo? Peso del pinómetro más agua, 333.954. La temperatura de análisis va a ser 20 grados centígrados. Ahora, el peso del recipiente más el suelo seco, 210.8 gramos. ¿Listo?
El peso del recipiente, pues 145.7 y el peso del suelo seco, ¿sí? Va a ser de 33.93. ¿Listo? Es decir, yo el peso inicial que tomé aquí para hacer de esta gravedad específica fue de 35 gramos. ¿Por qué razón? Porque ese suelo del video era un suelo limoso, ¿cierto? Entonces, el suelo limoso, cuando yo utilizo, si me regreso yo acá, un pinómetro de 250 va a tocar emplear un peso de 35 gramos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se me generó esa pérdida de peso? 33,93 gramos. Porque la muestra de material limoso tenía raíces, tenía materia orgánica. ¿Listo? Entonces, pues ahorita que hagamos el análisis final, pues se van a dar cuenta de lo que yo voy a comentar. ¿Listo? Acá se utiliza un factor de corrección por temperatura, que el factor sale por acá de una tabla. Como les digo, la idea ahí es realizar el ensayo a 20 grados centígrados. ¿Para qué? Para que el factor de corrección pues sea 1, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos 20 grados centígrados, coeficiente de temperatura, mire, perdón, 20 grados centígrados, tenemos aquí la temperatura, tenemos la densidad, pues 0,99821, coeficiente de corrección por temperatura 1. Entonces, si yo les digo, lo ideal que se haga la presión del pinómetro en cuanto al tema de la medición del peso de el agua más sólidos más pinómetro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, ya cuando yo voy a ejecutar la fórmula de gravedad específica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso de los sólidos, ¿cierto? Es decir, cuando yo digo peso del suelo seco, pues digamos que relativamente igual. ¿Por qué? Porque yo estoy únicamente pesando los sólidos, o sea, no estoy pesando ni agua ni algo más. ¿Listo? Entonces, peso de los sólidos o peso del suelo seco por el coeficiente de corrección, ¿cierto? Sobre lo que es el peso de los sólidos más el peso del pignómetro más agua, ¿cierto? Menos el peso del pignómetro más agua más suelo. ¿Listo? O sea, cuando usted hace esta resta, peso de los sólidos más peso del pignómetro más agua, menos el peso del pignómetro más agua más suelo. Lo que usted obtiene es el peso del agua, ¿cierto? Entonces, al fin de cuentas, como usted está dividiendo peso de los sólidos sobre el peso del agua, como usted conoce el volumen total, que es 250 centímetros cúbicos, entonces, si usted se acuerda de esta fórmula que nosotros veíamos al inicio, acá en gravedad específica, entonces, mire, esto se me cancela, ¿por qué? Porque estamos estableciendo de que se conoce el volumen del agua por temas de densidad y el volumen de los sólidos pues es equiparable al volumen del agua. Por eso es que al final lo que usted hace es establecer el peso de los sólidos sobre el peso del agua y listo, listo. Y ahí ya obtuvo el valor de gravedad específica. Normalmente ese valor de gravedad específica se establece con 3 cifras decimales. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Sino que ahí donde está en el Excel, ahí dice peso de recipiente más suelo seco, que es igual a 210.8 gramos, ¿no? Sí. Entonces, sino que yo estaba viendo en la parte de abajo, dice peso de recipiente y peso del suelo seco. Entonces, no sé si estoy mal. Se supone que el peso del recipiente es 145, entonces el complemento de 210 sería o sea, digamos como la Sí, resta. sí. Uh-huh. Sino que Sí. no Sí, sí, sí. concordaría, o sea, entonces ahí No, por qué. no, de pronto aquí hay una situación con el peso del recipiente, ¿listo? Pues Ya. aquí de pronto lo que pasa es que seguramente yo estaba manipulando ahí esos datos, ¿cierto? Pero
Aquí básicamente el peso, este es el peso de 210 gramos menos 33,93, Ah, o sea, listo. 177 en realidad. O Ah, sea, ahí listo, tiene listo. toda la razón. Lo que pasa es que seguramente, bueno, como esto se manipula bastante, entonces por esa razón seguro se modificó algo acá, ¿listo? Pero tiene toda la razón, ahí es el peso del recipiente. Finalmente el peso del suelo seco es que el peso del recipiente más suelo seco menos el peso del recipiente, ¿listo? Claro. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, al fin de cuentas, mire, ya obtiene el valor de gravedad específica, ¿listo? Ya usted lo obtiene, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue acá? ¿Qué sigue? Lo que sigue, bueno, es decir, ya tenemos el proceso, el peso, bueno, al final ya esto queda de esta manera, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ya dentro de la parte analítica, significa que el material limoso básicamente tenía algún porcentaje de arcilla, algún porcentaje de arcilla, ¿listo? Básicamente cuando aquí nos quedan como una especie de costras, ¿cierto? O sea, cuando el suelo, digamos que se nos hace como una canoa, significa que hay mucha arcilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que la arcilla al tener cohesión, básicamente esa atracción electroquímica de alguna manera se mantiene hasta que se cambia el estado de la materia, es decir, tenemos un estado de sólidos más agua, después pasamos a un estado de solamente sólidos. ¿Por qué? Porque se ha realizado un proceso de secado. ¿Listo? Entonces, ya al final, esto es lo que se hace. Mire, el laboratorio es corto, sencillo, pero es muy importante. Entonces, la gravedad específica puede oscilar entre 2,3 y 2,9, ¿cierto? 2,3 básicamente es cuando se habla de suelos básicamente con algún contenido de materia orgánica. ¿Listo? 2,9 es cuando yo estoy hablando de suelos arcillosos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con ese 2,9? Cuando ese 2,9, digamos, es decir, ese 2,9, ¿por qué se me genera? Porque como se está evaluando un suelo que ha sido objeto de meteorización física y química, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los minerales, sobre todo los ferromagnesianos, se van descomponiendo. ¿Para qué? Para que ese suelo arcilloso esté cargado, ¿cierto? En gran medida de elemento férrico, elemento de magnesio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, bueno, yo lo que les decía ahorita, que cuando nosotros tenemos un material, ¿cierto? Con metal, ¿cierto? Entonces la gravedad específica aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más meteorización química se tenga, la gravedad específica incluso puede ser superior a 2,9, incluso. ¿Por qué? Porque hay unos suelos que son suelos expansivos, por ejemplo, que esos suelos se han generado porque hay una meteorización química demasiado agresiva. ¿Listo? Entonces, ya cuando se ha meteorizado tanto el material, o sea, cuando ha habido tanto cambio químico que al final de cuentas se genera ya una, digamos, esa extracción de los metales, ¿cierto? O de los elementos químicos metálicos, ya del suelo de matriz, es decir, del suelo, perdón, de la roca madre, ya para transformarse en ese suelo final. ¿Listo? Por ejemplo, los suelos residuales también pueden tener una gran gravedad específica. ¿Por qué? Porque ellos son producto de meteorización química en gran, digamos, en un gran nivel. ¿Listo? Entonces, esas son las dos explicaciones por las cuales se genera este, digamos, eh, intervalo de trabajo, que es 2,3 a 2,9. O sea, lo que uno tiene que hacer aquí es de las referencias bibliográficas, ¿cierto? Uno lo que le toca hacer es sacar, digamos, esos valores de referencia, valga la redundancia. Digamos, yo saqué, por ejemplo, valores de gravedad específica del manual de laboratorio de Joseph Paules,
Entonces, por ejemplo, dice que si es arena está entre 2,65 y 2,67. Si es arena limosa, entre 2,67 y 2,70, es decir, que entre más pequeña sea la partícula, mayor gravedad específica va a tener, por lo que les acabo de comentar. Si es arcilla inorgánica, de 2,70 a 2,80, si es suelos con micas o hierro, de 2,75 a 3. Los suelos con micas son suelos que han sido producto de una meteorización química intensa. Y los orgánicos puede ser variable, digamos, inclusive inferior a 2, cuando ya los suelos pues son, digamos, de tierra negra. Pues, entonces, los valores típicos, digamos, de otra, si saca otra referencia, que es un documento de la Universidad Nacional, que está referenciado acá, ¿sí?, en la fuente. Por eso que uno tiene que colocar la fuente de consulta. Los valores típicos de gravedad específica están asociados a los valores de los minerales constituyentes de la fase sólida del suelo. Son gravas 2,65 a 2,68. Mire que aquí hay una diferencia, por ejemplo, con el valor que dice Bowles y el de la nacional. ¿Listo? Arenas 2,65 a 2,68. Digamos que acá es prácticamente el mismo valor de gravedad específica que está asumiendo para los dos. ¿Por qué razón? Digamos, ¿cuál sería la explicación de eso? Porque igual las arenas y las gravas no han tenido un proceso de meteorización química intenso. Por eso es que los valores se pueden mantener constantes. ¿Por qué? Porque no es que importe el tamaño de la partícula, uno tiene que entender eso, sino que en la gravedad específica lo que importa es el grado de degradación del material. ¿Listo? Bueno, los limos 2,66 a 2,70, entonces aquí ya empieza a modificarse. Las arcillas de 2,68 a 2,80, pues digamos que aquí inclusive esto es algo más similar. Entonces, para la nacional, digamos, los suelos presentan valores de gravedades específicas entre 2,5 y 3,1, teniendo en cuenta que sean suelos inorgánicos. ¿Listo? Entonces, mire, o sea, ¿cuál es la conclusión final ya de esto? Yo tomo mi valor de gravedad específica, 2,675, y ese valor yo lo tomo acá. Es decir, yo por clasificación inicial, a mí ese suelo me dio que era un limo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos 2,67, digamos, acá no tengo yo, por ejemplo, la expresión explícita de que hay un limo, sino que me toca en la referencia de la nacional. ¿Listo? Entonces, la nacional que dice los limos oscilan entre 2,66 a 2,70. ¿Listo? 2,66 a 2,70. ¿Listo? Entonces, en cambio las arcillas de 2,68 a 2,80. ¿Listo? Me está dando 2,675. O sea que básicamente este valor de gravedad específica me corresponde a un limo. ¿Listo? Digamos, ¿por qué razón? Porque, es decir, yo lo que hago es complementar con la clasificación inicial, ¿cierto? Lo otro también es que yo tengo que verificar unas condiciones, por ejemplo, de color del material, ¿cierto? Normalmente las arcillas visualmente son más vistosas que los limos. Los limos son opacos, ¿cierto? Entonces, en ese suelo que yo les acabo de mostrar, pues, en este procedimiento, digamos que el suelo era opaco, yo hice una clasificación inicial a partir de los sentidos de ese suelo, ¿cierto? Que por eso es que yo les digo que esta semana vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque a veces uno ve primero o hace la clasificación inicial del suelo y se le olvida en gravedad específica. Ahora lo que vamos a tener es que recordar, como ya vimos gravedad específica, tenemos que no regresarnos, sino avanzar a consolidar el tema de clasificación primaria. ¿Listo? Mire que pues a pesar de todo el rango es muy pequeño, de 2,66 a 2,70. ¿Listo? En cambio el rango de la arcilla es más larguito, pues de 2,68 a 2,80. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? La conclusión es que ese suelo es un suelo limoso. ¿Listo? Que ese suelo limoso va a tener unas características o unos contenidos de arcilla
una presencia de arcilla en su estructura, y que ese suelo limoso, como yo les decía, la idea es clasificar o caracterizar o establecer, digamos, un análisis. Ese suelo limoso, digamos que es un suelo que es erodable, es un suelo que es bueno, fino granular, ¿cierto? Es un suelo que por lo general va acompañado por arcilla, por el tamaño que maneja, menor a 0.075 milímetros. Y es un suelo que, si uno compara entre el limo y la arcilla, es un suelo que es menos compresible que la arcilla. ¿Por qué razón? Porque ese suelo, al tener menos gravedad específica que la arcilla, va a tener algo que se llama área específica. ¿Listo? Es decir, que ese suelo no se va a expandir tanto si yo lo embarrara por una superficie como la arcilla. ¿Listo? Entonces, finalmente, este ensayo de gravedad específica me permite para clasificar el material. O sea, básicamente esta es la primera forma de clasificación de un material que uno utiliza. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, el parámetro, digamos, o el resultado de gravedad específica, digamos, me dio 2.69. Entonces estaría dentro de los limos y estaría dentro de las arcillas. Entonces, ¿lo clasificaría como un limo arcilloso Exactamente. sí? Sí. O sea, eso complementado con qué? Complementado con una caracterización inicial que hace. Inclusive es una excelente pregunta porque al fin de cuentas yo me estoy, digamos que tendiendo hacia un costado de acuerdo a un criterio y de acuerdo a una clasificación inicial que yo hice con los sentidos. Pero si, por ejemplo, a mí me da que el material limoso pues tiene plasticidad, entonces va a ser un limo arcilloso. ¿Listo? Entonces, digamos, acá no me voy a guiar tanto al final por el número, ¿cierto? Sino que lo que yo voy a hacer es guiarme ya por el conocimiento recolectado por la aplicación de los sentidos en la clasificación del material. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante, digamos, es decir, analizar, por ejemplo, las variaciones y los puntos clave que al final. Yo les dije, mire, es que los limos generalmente van acompañados por arcilla. Entonces, un limo puede ser limo arcilloso, sí. Una arcilla puede ser arcilla limosa, sí. Un limo puede estar, digamos, con poco contenido de arcilla, sí. ¿Listo? Entonces, mire que esas tres posibilidades básicamente que me amplían el espectro, es decir, no me encasillan a mí a decir solo limo, solo arcilla, sino ya estoy hablando de un suelo fino granular mixto. ¿Listo? Que es lo convencional que se ve en los trabajos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Carlos. Excelente pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Que por ahí, otra duda que tengan por ahí. Recording stopped. Bueno, ¿cuál es el trabajo que viene ahora? El trabajo que viene, pues básicamente va a ser un trabajo de recopilación de puntos. Por eso, pues, digamos que dentro del cronograma, pues, es decir, digamos que esta semana que viene, como no se ve, pues, esta clase, ¿cierto? Por ya las cuestiones que ustedes conocen, por el receso, eso no significa que no vamos a trabajar y no vamos a reforzar lo que hemos visto hasta ahora. Es demasiado importante para que ustedes conozcan el concepto de relaciones volumétricas y gravimétricas obtenido a partir del concepto, valga la redundancia, de gravedad específica. ¿Listo? Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, digamos, es decir, vamos a hacer es decir, como ¿cómo se diría eso? Una retroalimentación. Vamos a ver lo que es clasificación a partir de los sentidos, ¿cierto? Que normalmente en el laboratorio no se ve bien. Digamos, es muy rápido, eso se demora poquito. ¿Por qué? Porque uno normalmente hace eso
en el mismo laboratorio de gravedad específica normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hace tan al afán, porque son 2 horas, que sencillamente a veces uno no comprende ni gravedad específica ni clasificación a partir de los sentidos. Acá la idea es que ustedes comprendan las dos cosas. Digamos, ya se tiene prácticamente un 80% del tema de gravedad específica, ¿listo? Y básicamente pues nos faltaría ese 20% del tema de clasificación a partir de los sentidos, ¿listo? Entonces, de todas formas, ¿cuál es la invitación? La invitación es que sigamos viendo este material, o sea, que veamos este fin de semana ese video, ¿listo? Y como esta semana que viene vamos a recopilar lo que es el tema de fases del suelo, vamos a ver fases del suelo con el grupo 1, fases del suelo con el grupo 2, entonces vamos digamos, ampliar el espectro. ¿Para qué? Para que esa resolución de esos ejercicios, porque al final de cuentas vamos a hacer ejercicio acá, se puede hacer de una manera muy fácil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso siempre genera que a veces se asuman cosas que no son, o a veces, digamos, que los parámetros digamos, los rangos de manejo de parámetros no son, ¿cierto? Entonces vamos a ir consolidando esa parte. Esta parte es muy importante y por eso es que hay que ir haciendo despacio. ¿Listo? Bueno, ya le estaré subiendo esta información y nos vemos, bueno, digamos ya con ustedes en esta parte del laboratorio, nos vemos ya en enero. ¿Listo? Entonces ahí estaremos conversando pues ya en las formas de clase virtual, pues cierto, en la parte teórica. Que estén bien, feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.